Muchas gracias por venir. Un aplauso para Vicente. Yo quiero agradecer también a Ril, a Vicente, a Galería Plop, que me hayan permitido presentar hoy día el libro, que coincide también con una grabación más de nuestro programa Viñetas del Fin del Mundo, que ustedes pueden ver en su canal de YouTube, y en donde va a estar también esta entrevista disponible ya desde la próxima semana para que la puedan revisar después y utilizar en sus tesis. Oye, Momento por favor es el libro que nos reúne esta noche. Vicente José Cosiña. Vicente, tú estudiaste artes visuales. ¿Por qué un artista visual que viene del mundo que algunos llaman la alta cultura empieza a trabajar en lo que algunos, por ignorancia diría yo, sí, por ignorancia, lo digo ante las cámaras, creen que la historieta es de baja cultura? ¿Por qué un artista visual que bien podría estar en ese nicho, en ese espacio, empieza a contaminarse con la historieta o con la historieta autobiográfica? Bueno, primero que nada, bienvenido a todos y gracias a Rila, a Plop, a Carlos, que aparte, permiso Carlos, es quien escribió los textos de la contraportada. Así ¿No que, hemos pagado ese texto todavía? No. Doblemente agradecido con don Carlos, bueno, con todo por estar aquí. En mi caso fue como el tema de empezar a hacer cómics se dio básicamente porque yo por un lado había, como decía Carlos, he estudiado arte y siempre me he dedicado, sobre todo desde que salí de la universidad, al área gráfica y en algún minuto empecé a dedicarme de manera más particular al dibujo, pero siempre de manera un poco paralela. Incluso antes de estudiar arte yo siempre escribí poesía desde octavo básico en adelante. Entonces siempre estuvo el mundo como de la escritura y por otro lado el tema de la gráfica como funcionando de manera paralela, separada, como que nunca los mezclaba, salvo que, qué sé yo, el primer libro de poesía que saqué tenía un dibujo mío afuera, pero a nivel de creación no... O sea, la palabra fue antes que el dibujo. En este caso sí. En ese caso. ¿De niño, por ejemplo, no, de niño, antes de dibujar o dibujabas? No, yo creo que dibujaba antes de escribir. Sí. Entonces fue primero el dibujo. Claro, pero de desarrollo como de armar como un conjunto o algo como más, de manera un poquito más consciente, fue la escritura. Entonces en algún minuto esas dos cosas confluyeron en el tema del cómics. Yo creo que eso es básicamente lo que ocurrió. Y se dio también por un tema de ver autores también que de alguna manera trabajaban el tema del cómics teniendo un poquitito ese carácter. ¿Qué autores, por ejemplo? Cuando piensas en eso, ¿en quién? Estoy pensando específicamente en Robert Crumb, obviamente, y Jeffrey Brown es otro artista también que a mí me interesa, que trabaja el tema autobiográfico y que de alguna manera me llamó desde un principio la atención. Son dos por la artistas temática. norteamericanos como que nacen en la década, fines del 60, 70 y son parte del cómics con X norteamericano, claro, conocido como el cómics underground norteamericano. Pero ese conocimiento como de esa línea en realidad fue bastante tardío. No tenías 20 años en el 60. No. Eras muy pequeño, no habías nacido todavía. No, pero me refiero a que yo no fue que lo descubrí cuando tenía 14 años o 20. Fue algo... Más que son cómics más para adultos también. También. Entonces, son para niños. Nada, cuando vi eso como referente fue como, bueno, me puedo poner a hacer cómics. Y la verdad es que partí de una manera como muy... como por gusto. Como que tal vez esa es la respuesta. ¿No pensaste nunca? Esa era otra mi pregunta. Cuando empiezas a hacer estas historietas autobiográficas, ¿no tenías esa vocación libresca por que terminara en un libro publicado? ¿Tú querías hacerlo en internet gratis para ti, tus amigos? ¿Pensaste que iba a reducirse a ese espacio? ¿O eres un poco más ambicioso? Igual había algo de ambicioso. Sí. Ambicioso, por ejemplo, en el sentido de que al tiro, cuando me puse a dibujar los primeros, que fueron los que salieron en año sabático, que de alguna manera esa publicación surgió porque la editorial conoció mi trabajo viendo la web. Claro, hay que decir que Año Sabático 1 y 2 se publicaron a través de Chancacaso, ¿no? Tu primera casa editorial. La primera casa editorial en el caso de los cómics. Y eso fue el 2012 y el 2014. Pero cuando ya estaba haciendo los primeros, no sé, las primeras 3 historias que se publicaron ahí, por ejemplo, mantuve el formato, como teniendo un poquito conciencia de que se hacía cómics que fueran La secreta ambición de que un día se publicara. Exactamente.
Y luego pasó efectivamente que desde el primer cómic se publicaron. O sea, no fue que yo hice, no sé, Fue que una serie de cómics y después empecé a pensar en la publicación, sino que la primera historia que aparece en ese primer libro habla de las ganas de hacer un cómic. Oye, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, no sé si a ustedes también, que es, yo entiendo cuando alguien hace una historieta de fantasía, ¿no es cierto?, de humor, de terror, de cualquier género. Pero ¿qué pasa en la cabeza de alguien que dice voy a empezar a hacer historietas de lo que yo veo en mi hogar, en mi familia, en mis amigos o de mí mismo? ¿Qué switch hay ahí? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? Cuando la mayoría de nosotros, por lo menos yo, trata de que el espacio familiar o privado sea propio, personal, oculto, tú lo exhibes de algún modo. No todo, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ahí también pasa un poquito lo mismo que hacía referencia hace un rato. En mi caso, el tema de la poesía antes se había manejado siempre desde un punto de vista que era como una poesía bien, no sé si autobiográfica, pero que habla mucho del tema del cotidiano, de cosas como bien efímeras. Entonces, el formato, aparte de un poco de ver como artistas que trabajaban en eso, como que se ajustaba muy bien a esa como inquietud. Y también yo creo que tiene que ver con compartir desde lo más cercano. Si uno va a contar cosas que son como cotidianas, efímeras, para mí personalmente lo más fácil fue tomar cosas que me pasaran a mí, no por un tema como de ponerme como un tema como egocéntrico, sino que tal vez más de facilidad para tomarse de la historia. Más que egocéntrico, yo diría subjetivo, ¿no? También. Sí. Yo creo que también si se arman o llegar a armar historias cotidianas desde lo ficticio, tal vez es más complejo. Porque tiene que suponer espacio de un tiempo muerto o silencio que en el cotidiano se dan constantemente. Sí, pero esa justamente es otra de mis preguntas. ¿Cómo disciernes? ¿Cómo el artista de historieta autobiográfico decide qué poner y qué no? ¿Qué podría ser interesante para otros lectores o lectoras de lo que pasa contigo en tu vida? ¿Cómo haces la selección? Esto puede ser, esto no. Porque hay una viñeta, por ejemplo, particularmente acá, en que tú dices, pucha, me pasaron muchas cosas entretenidas en un viaje a Villarrica, no sé, pero ninguna que quiera contarles, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque ahí tú evidencias que hay una suerte de algún modo de selección, ¿no? Tantas cosas que han ocurrido en este último mes y medio en que hemos estado en Puerto Varas y Chiloé y ninguna que realmente quiera contar, que es esta, ¿no? Estas dos viñetas que se llaman mes y medio. Entonces aquí tú evidencias de alguna manera una suerte de selección. Sí. ¿Cómo haces esa selección? Es que depende mucho. El libro en sí tiene muchas instancias diferentes. Tiene instancias que son más como de reírse de una situación, de tiempo muerto, de pensar o de contar cosas específicas que sucedieron. Entonces muchas veces depende de cómo se dan esas dinámicas a decidir contarlas o no, y el cómo contarlas, bueno, se dan un poquitito. Hay historias que necesitan, que una de las características que tiene este libro, a diferencia de los dos anteriores, es que de alguna manera ciertas historias la alargaba más o al revés, la acortaba mucho. O sea, claro, no hay un traspaso de la realidad al papel así absolutamente igual, ¿no? No. Hay un trabajo tuyo ahí. Sí, y hay una edición. Hay un trabajo de autoral, a pesar de que están basados en hechos reales. Claro. Y bueno, que yo creo que es la característica que tiene el cómics autobiográfico en general, que es como, se da como por sentado de que eso fue así o ocurrió, pero obviamente que... ¿Hay una exageración, por ejemplo, en algunos momentos para provocar pues sí, cierto hay exageración, pero yo creo que se da a entender que es una exageración. Sí, por supuesto. No es como una exageración que alguien realmente vaya a creer. No creo que nadie pueda creer que las cosas pasan exactamente como están acá, porque en la realidad es mucho más tediosa que cualquier historieta, ¿no? O sea, hay mucho tiempo muerto, estos diálogos se dijeron, pero quizás pasó 20 minutos y aquí uno lee en menos de 2 minutos lee el hecho, ¿no? Claro, igual ahí hay como decisiones que yo por lo menos fui tomando. Pero también igual me gusta a veces que hayan historias que tengan esos espacios, como, no sé, hay una por ejemplo, ¿sí?, en particular, y que de alguna manera también me interesan cuando ocurrían estas cosas. Por ejemplo, que se llama De cabeza trabajando en un proyecto para presentar al fondo del libro.
y entre paréntesis dice que solo me deja tiempo para hacer una viñeta y repetirla, y efectivamente lo que hice fue una viñeta y la repetí. Tirémosla para allá para que la vea Gabriel. Claro. Entonces, claro, ahí es jugar con el lenguaje, Pero de alguna manera. claro, hay una iteración que es una repetición que es parte del lenguaje de la historieta, que se usa mucho. Claro, entonces ahí estoy como enunciando algo que, si uno lo ve, efectivamente se da cuenta que no que hice 6 veces el mismo dibujo, sino que efectivamente lo repetí, y de verdad lo repetí porque no tenía tiempo para hacer esto, porque estaba presentando un proyecto que, sí, pero que se iba a cerrar en una semana. Lo que quiero decir entonces, aquí, perdón, aquí por ejemplo la decisión de cómo hacerlo se vinculaba también a ese espacio real, ¿cachai? Sí. Sí, lo que quiero decir acá es que aparentemente pareciera, tú estás jugando con esta idea de la flojera entre paréntesis, claro, pero no es tal porque hay una decisión artística aquí también. La iteración implica también paso de tiempo, repetición, longitud, ¿no es cierto? Esto pasó mucho rato. Hay autores norteamericanos que utilizan esto en todas sus páginas, ¿no? Daniel Close hace historietas completas así, en donde lo que él quiere es justamente representar el tedioso paso del tiempo. Y también supone una, creo yo, una como... No es confianza, es como pasarle la pelota también al que lo lee. En el sentido de que el que lo lee va a saber que eso lo repetí, pero él va a hacer la ficción de que en realidad son como 6 fotos, como sí, que pasó tiempo ahí. Sí, porque estoy diciendo, recuerdo una anécdota de los 80, un dibujante muy popular ahora, dice que una vez presentó una historieta en que él repitió viñetas, al estilo de lo que Brecht hace en El corazón del Ator, adaptación del Edgar Allan Poe, brillante, en donde el ritmo de cada viñeta, el tamaño y la repetición hacen la historia. Entonces, el editor no quería pagarle la página pero repetiste varias páginas. Entonces, era no entender que él estaba no jugando con eso, con el dinero fácil, sino que estaba jugando con el lenguaje de la historieta. Claro. Porque la repetición es parte también, es como si esto fuese un largo plano de una película de cine en que no hay cortes, ¿no? Claro. La historieta también tiene esas cosas, cómo representar el tiempo. Entonces a mí me gustó mucho esto también porque es un chiste, uno se ríe, claro, no tuvo tiempo para dibujarlo, jajaja. Pero también estás aprovechando el lenguaje de la historieta como un recurso narrativo, claro, que parece no ser un recurso que no cuenta nada, pero sí está contando, en ese aparente no contar, es como una paradoja, ¿no? Claro. Bonito ese trabajo. Es lo mismo, hay otra viñeta, otro de estos de acá que se parece un poquitito y que también, y un poco apelando a lo que también preguntabas del autobiográfico, que tiene la misma lógica que es este de acá, que dice 2 encuentros con Marcelo Guajardo, que es alguien que es amigo mío, que existe, en el GAM, que es un lugar que existe también. Ah, sí. Y dice intercambio de barba. Entonces básicamente un encuentro. El primero tiene que haber sido por el abrigo, como en, no sé, marzo con Marcelo, en que él tenía barba y yo estaba afeitado, y después de haber sido, no sé, 4 meses después en que él se había afeitado y yo estaba con barba. Entonces, claro, al decir intercambio de barba, obviamente que está ese juego de casi que como que lo hubiera hecho así. Y también hay un tiempo entre medio. Y una elipsis mayor. En la otra se fijaron que la elipsis en la otra era de segundos o minutos, en cambio aquí hay meses, claro, o incluso años pueden haber de elipsis. Esas son cosas que el cómic, el lenguaje puede hacer que no se pueden hacer en otras artes, claro, o se pueden hacer de otra manera. Claro, y de alguna manera también me pasa eso y va por el hecho también, yo creo, de que el lenguaje del cómic, si bien lo llevo haciendo, no sé, 7 años, todavía me siento un poco ajeno. Porque también me dedico a otras cosas vinculadas al dibujo, pero desde otras esferas. Entonces todavía me siguen sorprendiendo un poco esas dinámicas del cómic. Y además fíjense ustedes que la reiteración también de los personajes en el mismo lugar cada uno a la izquierda, el otro siempre a la derecha, ¿no? Pero aquí primero saludo a Marcelo y ahí primero saludo yo. Esos son detalles, sí. Pero quiero decir que esto también tiene que ver, una historieta es posible poner ambas y compararlas en la misma página ambas. En el cine esto sería un plano después de otro plano, no pueden haber simultáneamente 2 planos a menos que corten la pantalla en 2, como lo hacen algunos cineastas setenteros sobre todo. Pero acá el lenguaje de la historieta está en acción de manera simple aparentemente, pero estas son decisiones autorales, ¿no? Que a veces hay gente que no se les ocurre, ¿no? Y funcionan muy bien, ¿no? Esta historia, ¿cómo se te ocurre juntar esos 2 momentos, ¿no? Ahí hay una decisión autoral. Dice, esto podría funcionar, claro, como viñetas de cómic. Claro, que a veces pasa que vienen como cosas muy así rápidas, o otras veces, sí, por ejemplo, por ahí hay un sueño que es como que uno despierta y dice, bueno, vale la pena dibujarlo. Eso te voy a preguntar, la pulsión, a veces pasa que tienes necesidad rápida de dibujar antes que se te olvide algo, o puedes conservarlo en tu mente mucho tiempo y dibujarlo cuando puedes. En general yo dibujo recordando, no mirando.
No sé, pero si la situación pasó recién, dices, tengo que dibujarla ahora, Ah, o te da lo mismo, la guardas, la anotas y la Sí, dibujas a meses veces después. a veces hago eso. Y por ejemplo, otro recurso que hago, como tú lo dices acá, que se llama Novatos, que es más con unos amigos, ahí hay uno de los amigos de niños, que por ejemplo cuando no se me ocurre mucho qué hacer, como que apelo a historias que me pasaron cuando niño, cosas así. A recuerdos. ¿Hay algún para acá en el libro? Sí. Claro, pero son como una estrategia de decir, chuta, no se me ocurre o no ha pasado nada que quiera contar, bueno, voy a algún recuerdo y la cuento. Y entra un poquitito como en las mismas dinámicas. Pero en el rigor, en todas las historietas, en todo lo que hay acá, la memoria, el recuerdo tienen un lugar, ¿no? A pesar de que, claro, acá es más notorio porque es hace 15, 20 años, pero todo tiene que ver con tu imagen de lo que tú viste ahí, ¿no? En ese momento, que si alguien en ese lugar, tal vez tu amigo no hizo esta misma conexión. No, puede que no. Puede que no. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que te fijas? Entonces es interesante que el creador, a pesar de ser, ustedes dicen ya, pero es fácil dibujar cosas que a uno le pasan, pero es que no todos hacen esos nexos, ¿no? Claro. Como que esto podría funcionar. Y la memoria está, el recuerdo, la memoria está en todas las páginas, diría yo, del libro, de algún modo. Puede ser, sí. Hay una historia que a mí me gustó mucho, que es una historia en que hay unos amigos que te piden llegar a un lugar y tú les das una larga descripción con un mapa de cómo deben llegar. Miren, ahí están las indicaciones de cómo deben llegar a un lugar. La historia básicamente es muy interesante porque él hace un mapa, les da indicaciones precisas que yo creo que cualquiera que las sigue las puede entender y finalmente no las usan. Esa es la idea. Esta se llama, para que lo lean ustedes después, se llama Cartmanen. Claro, se llama Cartmanen. Básicamente son la prima de mi mujer, que vive en Suecia, es sueca. Y yo les pregunté después a ellos cómo se decía mapero. Entonces Cartmanen es como el que hace mapas. Como uniendo los conceptos de manera muy sueca. Sí. Yo le pregunté si existía este término y me dijo no, que se había inventado. Lo hicieron especialmente para Chile. Claro. Inventamos una nueva palabra, mira. Vicente inventó una palabra nueva en sueco. Claro, ellos como no conocían Santiago, decían, y partían en la mañana diciendo, bueno, voy a ir a tal parte. Y yo les explicaba, porque aparte me gustaba explicarle como específicamente, tómate esta micro, bájate aquí. Y cambiaron, no sé, bueno, y eso nos lleva a otro importante tema que podríamos mostrar el libro acá, Santiago de ida y vuelta, ¿no? Claro, un libro, Alameda de ida y vuelta, perdón, en que Vicente toma la Alameda y dibuja toda las dos veredas en un tramo. Cuéntanos un poco de la gente que no conoce el libro. Ese libro, bueno, que ahí lo van a traer, un libro que muestra la Alameda por las dos veredas entre Plaza Italia y la Norte Sur. Y ahora es un libro desplegable. Y ahora este año sale la segunda parte, que es desde la Norte Sur hasta la USACH. O sea, lo que quería decir con eso es que tu conocimiento de la ciudad, ¿no? Además, dibujó las calles de la ciudad. Entonces, ¿hay un cariño tuyo por Santiago especialmente o no te interesa la ciudad? No. Y me dejan ridículo. Yo digo, no, la ciudad es maravillosa. Y él dice, no. ¿Te gusta Santiago? Sí. ¿Eres de los que te gusta? Sí. Mostremos la ciudad. Porque no nací aquí también. Ay, es una cosa triste, ¿ven? Ven, aquí está el libro. Ustedes pueden verlo, se va desplegando. Ayúdanos ahí, por favor. Muchas gracias. Aquí está a un lado de la Alameda. Por este libro ganaste el premio Amster Coré. El Coré. Con el que se fue a Estados Unidos. Ganó tanto dinero, que se fue a Estados Unidos con ese premio. Claro. Imagínense. Y nosotros aquí. Bueno, no podemos abrirlo. ¿Sí? No, cerrémoslo para mostrar una parte particular y vincularlo. Hay que hacer un estudio para cerrar el libro. Lo logramos. Por ejemplo, este libro muestra una parte que me gustaría mostrarla por una razón. Esto está editado mientras tú buscas, está editado por Letra Capital. Exactamente. Por ejemplo, ese lugar que es la Plaza Italia, sí, que ahí está dibujado así, ¿cierto? En este libro también aparece. ¿Ah, sí? Sí, aparece. ¿Te copiaste? Me copié a mí mismo, sí. Búscanos esa parte, ese fragmento. Bueno, hay que decir que este es un libro bellísimo, ¿no es cierto?, que yo recomiendo completamente. Está al lado norte de la calzada norte de la Alameda y la calzada sur. Y ahora estás preparando el próximo libro, que es ¿desde qué calle hasta qué calle? Desde la Norte Sur hasta el Planetario. Hasta el Planetario. Ese es el tramo. Bueno, uno lo compra y a veces puede que usted esté en su casa, aparezca acá, ¿no? Su departamento, puede ser. Por ejemplo, esta historia, que básicamente yo iba detrás de un par de chiquillas que una de ellas se cayó en bicicleta. Y eso pasó en Plaza Italia, entonces aparece Plaza Italia y es el mismo trazo y todo, pero un poquitito diferente.
Hablemos del trazo. Entonces pasa que igual se conectan, pero tienen fines diferentes, obviamente. Hablemos del trazo. Hoy en día es una cosa súper interesante desde la explosión del cómics underground, sobre todo sesentero, setentero, volvemos a ese tema que te gusta a ti también. Se ha demostrado que no había que ser ya Moebius ni Robert Crumb para dibujar. Claro. Por ejemplo, Marjan Satrapi con un dibujo muy simple conquistó mercados mundiales, ¿no? El mouse de Spiegelman tampoco es un dibujo especialmente dedicado, es un dibujo más bien bocetado, igual que el tuyo. ¿Por qué dibujar de esa manera simple? ¿Se te da fácil? ¿Es más rápido? ¿Es por esa decisión? ¿Una decisión artística? ¿Una decisión de premura? O sea, igual sí. O sea, obviamente que hay algo que tiene que ver con cómo dibujo nomás, pero también hay una decisión. O sea, ciertos dibujos que he hecho con otros fines para, no sé, como para enmarcar y vender, me demoro más y de alguna manera el trazo es mucho menos vibrante que el que puede ser acá. Que es el encanto del libro, hay que decir, ¿no? Y que de alguna manera... Muy suelto, muy relajado, muy libre. Pero entre comillas. Sí. Entre comillas. Por ejemplo. Es una libertad controlada. Por ejemplo. Tutelada, digamos. Una manera como de graficar esa, como entre comillas, es que las viñetas, yo pongo la regla para saber cuánto miden, pero no hago la línea con la regla. La haces a mano alzada. La hago a mano alzada, pero con la regla al lado para que me queden simétricas. Por supuesto, sí. Entonces eso es como una búsqueda también. Hay un cuidado, o sea, hay una intención. No es que no ocupe la regla porque me da lata ocuparla, sino que porque la pongo al lado para dibujar. Entonces igual es una decisión. Sí. Una decisión artística también. Ajá. Claro, y este dibujo es más rápido. ¿Te demoras mucho en dibujar cada página? No. Ya. No. Pero si tú lo quisieras, podrías demorarte más. Sí, claro. Es una decisión artística. No, pero ojo, que eso no tiene que ver con la calidad ni nada, sino que tiene que ver con decisiones, ¿no? Sí. Hay muchos autores, está, no sé, Gary Panter, por ejemplo, que hace prácticamente unos garabatos, pero son notables, ¿no? Claro. No tiene que ver con eso, porque hoy día estamos en un periodo en que los cantantes no tienen que ser grandes voces tampoco. Es una época maravillosa desde ese punto de vista. Todos podemos ser lo que queramos ser. Si no, la academia habría rechazado esto probablemente, de cómic. Si no dibujabas como los grandes, estabas fuera, pero hoy no. Claro, y por ejemplo ahora he estado trabajando otras cosas en las que me demoré mucho más, porque metí cosas digitales, qué sé yo, que acá las inserciones digitales son un par, con suerte. Además que siento que la forma tiene que ver con el contenido, ¿no? Tal vez la vida cotidiana, la rapidez, tiene que ver con este trazo rápido, efectivo, ¿no es cierto? Que además es súper claro, cada uno entiende lo que pasa, ¿no es cierto? Es que eso apunta. Connotativa y denotativamente esta historieta se entiende claramente, no es como, no entiendo ese garabato que dibujó. Se entienden claramente. Y apunta a eso, o sea, finalmente si en la imagen se logra dar a entender la situación, y el brazo quedó medio deforme, chao. Queda así. Se entendió qué es lo que pasaba. Eso, ¿borras mucho, corriges mucho o da lo mismo? Aquí no. ¿Y dibujas directo con plumilla o con al tiro con grafito? No. Inmediatamente. O sea, es un dibujo vivo. Eso es bonito, ¿no? Es una cosa importante. No siempre todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Hay gente que borra hasta que tiene que quedar perfecto. No, aquí a menos que sea como que la viñeta se me fue así como. Pero ahí no la borro. Literalmente. Ahí puede que corte el papel y le pegué otro ría. ¿Sí? Sí. Mira, es otros secretos. Oye, yo quiero empezar a abrir la conversación para que esto no sea un diálogo fome y ya veo que hay gente bostezando atrás. Entonces, conversemos. Por favor, cualquiera, un comentario, una pregunta insidiosa, ojalá. Bienvenida. Aprovechemos que está Vicente acá en el lanzamiento. ¿Puedo ver? ¿Ves? Es tu libro. No, pero si hay no, te lo presento. Mira, esto lo hiciste tú. Está bueno. Tal vez entre sueños, por eso no recuerdas. ¿Preguntas o comentarios? Así me ayudan, porque tengo que rellenar yo esta parte. Ayúdenme. Mira, por ejemplo, aquí hay otro que también me gustaría comentar. Este es el poema. Que es un poema que fue como el último que he escrito y que me demoré, o sea, como que lo escribí de manera aislada. Como que también pasó eso, que después de que empecé a hacer esto, como que el tema de escribir como poesía se fue, se traspasó para acá. Y de alguna manera una manera de publicar este poema fue meterlo en el cómics, como que me gustaba y no quería que quedara. ¿Y era un poema muy antiguo, no? No tanto. Vamos a hacer una pregunta aquí delicada. Tu padre es un gran poeta. Sí. Está aquí con nosotros. Quiero preguntarle, ¿es un buen poeta o mejor dibujante que poeta? ¿Qué crees tú? Es una pregunta difícil, yo lo sé. Es una pregunta afectiva, ese es el tema. Ya, lo voy a ayudar un poco. ¿Te gusta la historieta? La relación entre el texto y la palabra que se da en la historieta? Mucho. O sea, que yo he trabajado más con el sonido. Sí.
Me gusta mucho. Mira. Mucho. Y sí me gusta lo que escribe. Ah, ¿viste? Bien. Muy bien. Eres el papá por si acaso, ¿no? No, pero es interesante, me llama la atención también la relación de la poesía con el dibujo. Por eso no me llamó mucho la atención la relación que hiciste tú de pequeño, escribir mucho que dibujar, porque habitualmente muchos poetas acompañan sus libros con ilustraciones. ¿Ah? ¿Tú no? Por ningún motivo. Ah, por ningún motivo. No, pero quiero hacer una Sí, aclaración. Eso sí. que usted dice que cuando el niño escribía, y es cierto. Si ustedes hubieran visto la pieza en que él tenía su cama, el colchón en el suelo, no tenía cama, era un laberinto de dibujos. Mira. Un laberinto de dibujos. Mira qué bonito. Claro, la gente que compulsivamente dibuja de pequeño y de pequeña inevitablemente termina siendo historietista o ilustrador o lo que sea, ¿no? Eso es una compulsión, no se puede controlar. ¿Tienes que dibujar a menudo? ¿Te pasa que necesito dibujar? Hay gente que necesita escribir, por ejemplo. Es una necesidad. Sí, pero por ejemplo no siempre es cómics. Sí. O sea, después de, por ejemplo, cuando terminé este libro, como que paré un rato de dibujar cómics. Como que también los tiempos para dibujar cada historieta no son como Similares de un libro a Claro, otro. no es un ritmo constante. Hay veces en que tenía como 3 cosas y ahí sí me servía anotarlas porque tenía que pensar, decir, bueno, hago una hora o la otra semana, y otras veces en que pasaban 2 semanas o 3 semanas en que no O sea, nada. hacía nada vinculado. Yo anoche antes de venir hoy día de nuevo dije lo voy a releer, pues yo lo había leído ya para recordarme y lo leí de una sentada todo y había momentos en que me reía mucho. Entonces yo estaba en la casa y se escuchaba una risotada de pronto asustando a todo el mundo. Silencio y cada cierto tiempo una risa, ¿no? Yo sé que la vocación del libro no es de humor. No. Todos los que hacen esto dicen eso, pero secretamente se alegran cuando uno dice que se ríe. ¿No? ¿Cuál es la vocación? Porque aquí hay historietas, claro, lo que tú pones a veces son situaciones cotidianas, pero son o surrealistas, o rayan en lo absurdo, o directamente son humorísticas. Sí, bueno, a mí tal vez una de las cosas que me gusta del formato o del sacar un libro, por ejemplo, como este, que uno puede conversar todo lo que estamos conversando o ver como de dónde proviene o las como reflexiones que uno puede hacer, pero de verdad que el hecho de ver que la gente que lo lee lo pasa bien leyendo, ya como ni siquiera si lo encuentra bueno o malo, sino que como que yo veo que a veces gente me dice que lo pasó bien leyendo, lo que le gustaron cierta historia o que empatizó. Y eso yo creo que también el tema autobiográfico lo entrega, como el hecho de hacer esa sintonía. Entonces, eso me pasa mucho con el libro, sea a través del humor u otras cosas. Hay otras historias en que la gente también ha empatizado por otros lados que no solamente sea el humor. Sí, lo bonito del libro, yo lo pongo acá de otra manera, pero es que la cotidianidad se nos hace tan invisible a veces, ¿no es cierto?, por ser tan cotidiana, y lo que tú haces en el fondo es visibilizar esa invisibilidad. Eso que no hemos visto, esa pequeña anécdota, esa niña jugando ahí, la tía, la prima que llegan y dicen una frase y tú dices, esto podría... Claro. Es bonito ese trabajo por otro lado, a mí me gusta también eso. Como de hacer de lo cotidiano, que es como efímero, fijarlo. No, porque tú el otro día lo hablamos y yo creo que a todo el mundo le pasa, porque tú el otro día íbamos caminando con la Fran, que es mi mujer, íbamos caminando por Infante, creo que fue hace 2 días, y justo pasó un tipo hablando y le dijo algo así como, iba hablando por teléfono claramente con un amigo, y le dijo, bueno, pero ¿y por qué no se anima y se toma otro chopito? Como muy cariñoso y como que claramente uno ahí saca como, el amigo ya se tomó un chop. Y este otro le está tratando de convencer de que se venga. Sí, como este otro lo está incitando a que se venga y se tome otro más, pero con él. Entonces esas cosas pequeñitas. Podría ser una historieta. Eso podría ser una historieta, claro, perfectamente. Ahora, tú tuviste año sabático 1, año sabático 2, y este es el primer momento, por favor. ¿Habrá otro momento, por favor? ¿O se acaba esta saga, esta macro saga, con este número? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Y le has proyectado en algún momento hacer una historieta que sea una única historia larga, completa, y que no sea incluso autobiográfica? ¿Lo has pensado? Bueno, ahora estoy empezando a trabajar, hice el primer capítulo en realidad, de una historia que tiene más como la dinámica como de novela gráfica, como que el primer capítulo tiene 20 planas. ¿En ficción o no? En este primer capítulo me agarré un poquitito es un sueño que tuve. Ya.
Entonces, Lo vi en internet ese trabajo. Está disponible gratuitamente en el blog de Vicente. y ahí hay dos cosas que me gustaría como acotar de eso. Primero, de que fue como una buena excusa para abordar algo que no se tratara, o sea, yo aparezco como en 3 viñetas porque en el sueño aparecía, pero después la mayoría es como un detective. Entonces, tengo como el plus de que si alguien me dice, oye, pero un detective y como con la chaqueta así como tipo Blade Runner, Como esta, pero más, como esta, pero más cara. Como más esta, cara, pero más cara. te quedó, no sé, como muy Nada que ver. exótico. Yo puedo decir, bueno, pero era un sueño. No me puedo hacer cargo del sueño, ¿cachai? Y ese es el comienzo de una historia más larga. Sí. Que no va a ser solo de ese sueño. No. ¿Lo sabes? ¿Sabes a menudo cómo terminar tu historia? En este caso no tienes En idea. este caso estoy todavía viendo. Estás cómo- lanzándote a la piscina. Estoy lanzándome a la piscina. Y bueno, y lo otro que tiene ese sueño, y un poco hablando también de los formatos, ese sueño yo cuando lo tuve, que fue hace 10 años, tuve ese sueño y se me quedó grabado y lo anoté. Y siempre lo anoté pensando en que fuera un cortometraje, porque era una imagen muy cinematográfica. Y como yo hago cómics y me di cuenta que hacer un cortometraje o llegar donde alguien que pueda hacerlo y decirle, oye, tengo un sueño, hagamos un cortometraje, me viene a decir, no. Es muy caro tu sueño. Es muy caro mi sueño y muy Barça llegar a decirle, oye, Ya lo dijo Martin Luther King, ajá, y mejor. ¿No? Que nosotros. entonces dije, la mejor manera de contar esta historia es ocupar los medios que tengo. Entonces, hacerlo cómics. Y el papel es mucho más barato. Claro, y por último me va a servir para que si después alguien se anima, ya hay algo Lo concreto. adapta. Adapta el cómic, no mi idea. Sí, de la oye, nada. Esto de hacer dibujos y hacer historietas, este proyecto nuevo, me llevó a otro trabajo tuyo, porque ese dibujo me recordó un trabajo que la gente no conoce mucho todavía porque es muy reciente, que se llama Ahí, Ahí, sí. que lo dibujaste a partir de textos de Claudio Aguilera, y lo interesante de ese libro, que ustedes espero que conozcan después, es la relación muy interesante, muy... ¿cómo llamarlo? Inquietante que se produce entre el texto y la ilustración. Y ahí hiciste un tipo de dibujo que es absolutamente diferente a este. Sí. Yo lo llamaría como dibujo gestáltico, porque la sombra dibuja lo que no está con línea. Es muy interesante ese trabajo. Claro. Esa es otra historia que... O sea, tiene que ver también con el hecho de que, por lo menos para mí, si bien hay como ciertas cosas a las cuales tiendo a recurrir, o sea, generalmente, por ejemplo, la mayor parte de mi trabajo es en blanco y negro, o hay ciertos materiales como puede ser el tiralínea que los suelo ocupar, pero no es como que adapte todas las cosas a una manera de hacer, sino que trato de adaptar. Sí, ahí nos traen el libro en un arranque de producción maravilloso. Este es el libro, Ahí. Que la portada es así negra. Es muy bonito este libro. Vamos, mientras tú, cuéntanos, yo lo Yo creo que hay uno que me gusta ¿Sí? harto, que como que fue el primero que salió de este libro, el primer dibujo que entre Claudio y yo dijimos, por ahí puede ir la línea del libro, que es ese. Entonces, si bien es una mano parecida o el mismo material, como que no es que yo diga yo hago esto y adapto todo lo que hago a esa manera de hacer, sino que igual trato de ir como jugando con el lenguaje para que se vincule bien con el resultado final, en este caso, por ejemplo, de este libro, o en el caso del cómics, con el formato del Este es un libro editado por Erdosaín, ¿no? Exactamente. Sí, aquí yo siento, es una percepción y puedo estar absolutamente equivocado, que se entronca un poco con la búsqueda que está teniendo César Gabler o Felipe Mura, Claro. en este caso. Yo siento que hay una conexión ahí. No sé si artística, no tal vez la pulsión visible, no es como tal vez como dibujan, sino que hay una búsqueda similar que no sé para dónde va y que yo estoy seguro que ustedes tampoco saben, ¿no? Yo creo que también pasa ahí. Pero hay algo ahí. Y tal vez como una anécdota que tal vez refleja eso que tú dices, es que cuando Claudio me mostró los textos, yo llegué con unos bocetos y Claudio me dijo, no, esto no sirve. Porque yo dije ya, voy a ilustrar. Y me senté a ilustrar y no resultó, porque yo no soy ilustrador. Entonces ahí Claudio me dijo algo que me sirvió mucho para hacer este libro, que me dijo, no, tú tenés que, yo creo, o me recomendó como enfrentar los dibujos para ese texto como yo enfrento en general los dibujos que hago para exponer o para, Claro. como de manera artística. Tal vez por eso te escogió a ti, dijo yo quiero eso. Pues- Y tú llegaste con lo que habitualmente se hace. Claro, entonces ahí empezó a funcionar, cuando me senté y en realidad el texto yo lo leía, pero después no lo trataba de ilustrar, sino que quedaba como la sensación del texto y
Y con eso hacía un dibujo. Sí, a mí me gustó harto este libro justamente por eso. La palabra que yo creo que resume bien el libro es inquietante, digamos. Hay una relación ahí, el dibujo con el texto se desmienten, se apoyan, se contrarían. Es muy bonito ese trabajo. Yo creo que aquí hay un desafío para el lector también, no solo para ustedes que lo hicieron, que también me imagino que fue... Y hay veces, por ejemplo, en los cómics, volviendo a este libro, hay algunas historias que son claramente apuntan a otras cosas, pero hay veces en que eso... En este formato, en este tipo de imagen, aparece un poco. Por ejemplo, no más que en ese, por ejemplo, déjame ver si lo encuentro así rápido. Como en este. Como, tal vez no es la figura del personaje, sino lo que empieza a pasar ahí. Que se vincula un poco a eso, como en la sombra. En este caso Sí, tu achurado siempre es muy fuerte en tus trabajos. Claro, claro. Entonces igual se emparentan. De alguna manera tú ves una relación entre esta búsqueda y la que se produjo acá. Sí. Mira qué bueno. Sí. En mi caso yo creo que... O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho ahora que a veces me pregunto, a veces voy a un lugar y dicen, él es Vicente artista, o él es Vicente y es dibujante de cómics, o él es Vicente y es profesor, no sé. Y en realidad yo ahora me siento más como muchas cosas, como que no me siento como ni alguien que hace cómics, ni alguien que ilustra, ni un artista visual, sino que en este minuto alguien que dibuja y ocupa ese dibujo para diferentes cosas. Tiene muchas inquietudes, muchos caminos. Pero en este último tiempo ha sido harto el dibujo. Porque un dibujo en distintas formas, ¿no? Claro, porque vimos el de Alameda y de vuelta, el ahí, momento por favor, tus trabajos también que me gustaban mucho, esos collages que hacías con Charlie Brown y con Mafalda, claro. Eran geniales, pero que no se pueden publicar porque hay derechos de autor, sino que solamente se pueden poner en YouTube, o sea, en internet, en tu blog. Claro, y esos trabajos, por ejemplo, que eran muy experimental y muy interesante. Claro, son recortes y yo lo único que hacía era como disponer como... Hacías un gesto, en el fondo, recortar esto con esto. Y hacía las líneas de las viñetas, que esas sí las hacía con reglas. Lo que hacía, él tomaba personajes de Charlie Brown, de Peanuts, con Mafalda, con los textos que ellos tenían, y los hacía dialogar, y hacía escenas, pequeñas La vida en pareja, porque era supuestamente una pareja de M y C, un poco atendiendo los nombres. Entonces, Mafalda, por ejemplo, ahí pasaba que, por ejemplo, hablando lo del cotidiano, era gracioso porque si bien los textos venían de cosas diferentes, de historias diferentes, bueno, aparte los personajes están muy cargados, Mafalda sí, muy fuertemente Charlie Brown, como que los dos tienen un aura, una manera de presentarse como frente a las situaciones bien particulares. Entonces cuando dialogaban se volvían unas situaciones bien extrañas, pero muy cotidianas, porque a veces los diálogos de uno con el otro no calzaban 100%, y cuando uno se relaciona o conversa con alguien al cual tú conoces, muchas veces pasa eso. O sea, yo puedo dejar una frase a la mitad y si estoy con alguien que conoce los códigos con los cuales yo hablo, va a entender lo que digo. O lo contrario, se produce la incomunicación, ¿no? Como que no nos estamos entendiendo. Y ahí, claro, tuve que tomar esas decisiones, por ejemplo, de no firmarlo y de cada vez que lo publicaba abajo poner... A mí me gustó mucho como gesto artístico, ¿no? Es como casi Duchamp diciendo esto, y lo juntas. Y abajo ponía una nota, claro, que decía que estos dibujos no eran míos, que eran de... Claro, esto no es un dibujo, como decía, esto no es una pipa, esto no es un dibujo mío. O sea, ahí había una cosa muy interesante, y es una lástima que no se puede hacer, podría hacerse un fanzine así como medio tránsfuga, ¿no? Claro. Que no lo escuche esto ni en Argentina ni en Estados Unidos. Ediciones de la Flor no lo escuchan. No, Ediciones de la Flor no lo escuchan, ¿no? O los mandas a ellos como un obsequio. Claro. Se hicieron 3 ejemplares nomás, listo. Oye, tenemos que terminar. Ustedes ahí digan, sí, porque ahora viene un pequeño ágape, un bailetón, y hay que cerrar la tienda. Así que yo podría seguir con él 2 horas más. Perfectamente, yo lo puedo hacer. Ustedes no me creen. Y ustedes serían yendo todo aburridos, nosotros seguiríamos acá. Porque estas cámaras no usan películas, así que podemos estar miles de años, ¿no es cierto, Raceto? Sí. Pero hay que terminar. Yo quiero agradecerte que hayas venido, a Ril, quiero agradecerle a Plop Galería una vez más, a Gabriel Raceto en las cámaras. Hablar de este libro, compren este libro, se van a reír, van a disfrutar, van a tener momentos de ternura también, van a conocer a la familia, a tu familia. No está la dirección de su casa porque uno podría ir a aparecerse, pero hay otros datos. Bueno, hay ciertos
personas que aparecen harto aquí, por ejemplo, mi papá o mi cuñado, bueno, mi mujer y yo, y muchas veces nos lo reconocen porque es como, sí, te he visto en un cómics. Las conocen por el cómics antes que en persona. Es muy raro, a mí me pasó, y con esto quiero terminar, a mí me pasó cuando lo leí ayer, lo comentaba, decía, pero qué raro leer, porque habitualmente uno lee cómics o autobiográficos de otros países que uno dice, está bueno, pero yo leía esto y yo conocía a la gente, entonces era muy raro, porque uno escucha como las voces de ellos. Y dice, pero si yo lo conozco a él, tu tío, no sé quién, tu pareja, tu hija, o a ti mismo hablando, y es muy raro, es muy raro. Es como ver un documental de gente que uno conoce, entonces era muy freak. Sí. Me dio miedo. No, oye, les quiero agradecer, muchas gracias. Un aplauso a Vicente. Pero, momento por favor, el libro es el protagonista, está allá afuera, cómprelo, aprovecha de firmar y nos vamos a tomar un copete, pero no se sobrepasen. Estamos en un local, en Plough Gallery, un local decente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otro Viñetas del Fin del Mundo.